Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Los Deportes La Otra Palabra. Mi nombre es Joaquín Talmono y estamos presentando la entrevista número 34 del ciclo. En esta ocasión nos acompaña un jugador de fútbol delantero surgido del semillero de Atlético Nacional de Medellín. Nos va a estar contando toda su experiencia por el conjunto cafetero. Vamos a estar hablando también su paso por la Liga de Uruguay. Por aquí también estuvo en la Argentina y está, de hecho, por el fútbol del ascenso, por el fútbol también de las ligas del interior. Vamos a estar hablando sobre un paso muy interesante que tuvo en el país de República Dominicana y otra vez retornó al fútbol argentino para estar vistiendo actualmente la casaca de Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto en la Liga Santafesina. Está con nosotros Richard Ibargüen. Richard, muy bienvenido a Los Deportes. Buenas noches, Juaco. Gracias a ti por la invitación, gracias por tenerlo en cuenta uno. Siempre es lindo esos pequeños detalles que para mí son los más grandes. Por favor, de nuevo te agradezco yo por la posibilidad que me brindás de ir recorriendo poco a poco equipos en los que estuviste militando. Y en ese sentido, bueno, comenzamos con lo siguiente. Vos actualmente tenés 31 años. Sos de la década de finales de los 80, más precisamente nacés un 28 de noviembre del año 88 en Medellín, ¿no? En sí, Juanjo, mira, voy a corregir eso. Nací en un pueblo cerca de Medellín que se llama Urabá, Antioquia. Pasa que Medellín es nuestra capital. Entonces, como la gente no conoce ese lugar, uno se identifica más. ¿Dónde naciste? En Medellín, porque si le empiezas a decir, no, que nací en Urabá, que pertenece al departamento de Antioquia, pero yo nací en sí en Apartado, Antioquia, el 28 de noviembre del 88 a las 8 de la noche. Ahí está. Así que a las 8 de la noche cumplo siempre años, del 28 de noviembre. Exactamente. Y bueno, en ese sentido, Richard, comentame tus primeros recuerdos que tenés con una pelota de fútbol. Mis primeros recuerdos, me acuerdo en el equipo del pueblo, que se llamaba justo el Club Urabá, Antioquia. Ahí uno se inició, Chihuahua, Antioquia. Repasemos un poquito, yo te estaba hablando un poco sobre la camada 88, David Ospina, Juan Cuadrado, gran anécdota la que contaste, que bueno, que el técnico no lo deseaba mucho por su estatura, pero que era muy habilidoso y le decían Robinho. Mirá todo lo que llegué a escuchar pese a las dificultades técnicas, ¿no? Y bueno, después también me comentabas que eran un año más grandes Henry Rojas y Yarol Martínez, que estaban en la parte de juveniles. Juvenil y en primera, esos eran categoría juvenil y lo subían a primera, juvenil, primera A, porque en Colombia primera A no significa que ya sean profesionales, primera A es como digamos reserva, algo de reserva, un poquito menos que la reserva, porque la reserva viajaba con la profesional a los partidos, iban a Cali, iba la reserva y la profesional, pero primera A jugaba dentro de Antioquia, jugaba con los equipos que están ahí, Ferroválvula, todo estaba ahí, primera A significa. Y David Ospina era categoría 88, estaba en su 16, pero David Ospina entrenaba con la primera A y profesional, y lo bajaban solamente a las finales a jugar con la sub-16, cuando quería Nacional quedar campeón. Claro, tal cual. Sí, de hecho muy joven, de categoría 88, estaba ya en la temporada, si no me equivoco, 2003, 2004, 2005 en el primer equipo. Debutó en el 2003 debutó 2004 creo 2004 debutó David Ospina debutó su primer partido y después se quedó y pasa que Nacional tenía eso, pasaban tantos jugadores que hasta la sub-16 te esperaban, la sub-16 si ya no picaba en primera A te bajaban y capaz quedabas libre o te tenían ahí. Perfecto. Los equipos grandes son así, siempre pasan, pero cantidad de jugadores. Y uno de esos jugadores, ¿qué pasó? Fue Robinho, no quedó. O sea, no jugó. Estaba en el plantel, pero no jugó. Se fue después al Medellín.
Y él tenía también la suerte en ese entonces que su padrastro era técnico profesional de Cuadrado. Y se lo llevó, me parece que después apareció en el Medellín y de ahí ya explotó Cuadrado, después lo terminó en Italia. No, Cuadrado tuvo suerte, pero es que jugaba mucho, demasiado jugaba. Totalmente. Mira, vos, acá te quería leer los primeros comentarios que te vienen escribiendo. Se une Amílcar Terzagui, Juan Escobar, Iván Chávez, Guarao, volvé a Almagro, gran recuerdo en Almagro. Aleja Contreras nos aporta el dato de Ospina debutando en el 2004. Fercho Torres Dávila, mucha gente, Francisco Contreras, Esteban Calavia Varela, Elu Terzagui, muchas gracias a todos por unirse en este vivo de Love Deportes con Richard Ibargüen. Con Richard Ibargüen que estamos conversando, me anoté los nombres del primer equipo de aquel entonces, de la temporada 2004-2005. ¿Ustedes llegaban a cruzárselos a los Víctor Aristizábal, a los Huguito Morales, a los Cristian Marrugo, al Chicho Serna? A Chicho Serna, no. A Marrugo sí, a la Champeta Velázquez, a Gudelo, no, son todos. Es más, mira, te voy a contar una anécdota de hace poquito. La Champeta Velázquez, cuando yo estaba en Nacional, él era una de las revelaciones de los delanteros en Colombia y en Nacional. Era mi ejemplo a seguir. Y yo siempre le pedía, yo soy muy creyente, siempre le pedía a Dios que me diera la oportunidad de entrenar tan siquiera con ellos. Y el Jimmy Arango, que es uno de los técnicos que también me marcó, que fue y me buscó del pueblo donde yo nací, una vez la Champeta Velázquez no fue convocado entre los concentrados para viajar a Cali, y los que no viajaban entrenaban, se quedaban entrenando en el complejo, y algunos juveniles los subían a hacer fútbol con ellos. Yo ese día fui el privilegiado de subir con la profesional. Champeta Velázquez, Totono Grisal estaba en ese entonces también. Ey, esos manes, una humildad que vos decís, no puede ser. Y estos días la Champeta Velázquez me sigue a mí por Instagram y yo lo sigo a él, y estos días hablando, como que más adelante te voy a contar, porque estoy en un nuevo proyecto. Ajá. Le vi que él estaba entrenando jugadores y le dije, y salió el tema, le dije: Champeta, vos sabés que yo cuando era chico, vos eras tipo mi modelo a seguir, mi ídolo. De hecho yo los goles que hago los bailo pensando en vos, porque él es uno de los jugadores que los goles los baila. Era mi ídolo. Y yo le dije, yo hoy en día no estoy en el alto nivel como para que vos me veas, pero los goles que hago en el nivel en que estoy, los celebro pensando en vos. Y me dice, uy, hermano, qué bueno escuchar eso, es lindo haber dejado eso en ustedes, los más jóvenes, me alegra de corazón. Y cuente conmigo, bueno, salí ahí la charla y que contara con él para lo que fuera, que él estaba así entrenando jugadores. No, eso son jugadores que vos los recordás no tanto por ser unos monstruos dentro de la cancha, es por lo que eran como personas. Totalmente. De hecho, Champeta Velázquez también dejó su huella acá en Quilmes. En Quilmes, terrible. Esos manes cuando nos subían a nosotros a entrenar con ellos era como, éramos uno más, para ellos éramos uno. De hecho, hacían más joda ellos que uno, porque uno tratando de estar como tensionado de hacer las cosas bien, y por ahí uno, no sé, erraba un pase y te decía, ¡ey! Como que ellos te burlaban como para que vos entraras en confianza, no por hacerte sentir mal. Y cuando ellos también se equivocaban, nos decían a nosotros, ¡ey, decile algo! Decile que cómo va a poder errar esa pelota o cómo va a poder errar ese gol. No, tengo los mejores recuerdos de esa gente. Qué bueno, qué bueno. Y también por medio de haber compartido con jugadores en ese entonces de alto nivel como ellos, uno también esas cosas le quedaron para los más chicos. Total, sí. Yo trato de ser así igual, porque son ejemplos que yo recibí, ejemplos que yo los vuelco también, porque como uno ve unas manes de eso, que
en ese entonces tenían todo y se comportaban así con uno, ¿por qué no va a hacer sentir bien a otro chico? Por supuesto, de eso se trata, acompañar en el desarrollo a los jóvenes, a los juveniles para que les sea más llevadero el proceso, ¿no? Y bueno, también en ese equipo, bueno, de arquero Leo Fernández, un argentino que después se nacionalizó boliviano y jugó mucho en la selección de Bolivia. Estaba también el arquero titular Andrés Saldarriaga. Ese era el arquero que en ese entonces Ospina le estaba comiendo, como se dice, los talones. Pero claro. Sí, eran jugadores intocables, como se dice en ese entonces. Totalmente. Después, ¿llegaste a coincidir con Bedoya y Vladimir Marín o ellos llegaron después? No llegué a coincidir con ellos. No llegué, no. Claro. Que yo me fui después, como te dije, volviendo un poquito a la charla más atrás, ese grupo de empresarios fue y me fui. Aproveché la oportunidad. También uno en ese entonces, no sé si era ignorancia, ambición o qué, pero uno como jugador quería salir afuera. Quería salir y se me brindó la oportunidad y me fui. Ojo, me fui como a préstamo a jugar ese mundial y después me terminé quedando. Esa gente terminó comprando el pase, terminaron ofreciéndole plata a uno, le seduce como en ese entonces uno no tenía dónde caer muerto, como se dice, y te seducen con plata, entonces sí, me quedo. Claro. Yo quiero que le cuentes a la gente cómo fue el desempeño del equipo en ese campeonato tan recordado, en ese Mundial de Clubes disputado en Italia. ¿Cómo fue avanzar de fase? Bueno, mirá, nosotros, como te dice, un grupo de jugadores que no los conocía nadie, que estábamos, por ejemplo, yo estaba en Nacional, que era un club grande dentro de Colombia, pero a mí, ¿quién conocía a Richard? De hecho, nadie, hoy en día tampoco lo conoce nadie, pero eran chicos. Por ejemplo, había Rodrigo Mora, que venía de estar en su pueblo en Rivera. ¿Quién no conocía a Rodrigo Mora? Nadie. Santiago Foz, Chiquito Foz, le decimos, un central que mide como 2 metros, jugó acá en Colón, que de hecho está ahora creo que en Uruguay otra vez. Y así jugadores que por ahí estaban en su club del pueblo, de la ciudad, grandes, pero que íbamos a jugar un torneo que no teníamos ni conocimiento, con jugadores y clubes poderosos como la Juventus, el Inter, el Manchester, la selección estaba la selección de Indonesia, ¿no? Equipos poderosos, y nosotros para ellos éramos la cenicienta del campeonato. Juventud de las Piedras, ¿quién lo conoce a Juventud de las Piedras? Decían ellos. De hecho en el campeonato nos nombraron como la cenicienta, porque nosotros no nos conocíamos. Primero, a los jugadores no los conocía nadie, y al club tampoco, porque como te dije, el primer partido que jugamos, la inauguración fue contra el Inter. En ese Inter estaba Obaoa Martín, porque jugadores porque el torneo era categoría 85, se podían 2 pasados 85 y después los demás 86, 87 y los que sean para abajo, pero los clubes que pasaban a un 88 tendría que ser muy bueno para llevarlo, porque si los jugadores eran 85 estaba dando ventaja. Total. Y a nosotros nos preparó Julio Rivas, como te dijo antes. Julio Rivas era uno de los jugadores, creo que uno de los técnicos más motivadores que hay en el mundo. Mira, te lo digo. Te errabas un pase en un entrenamiento y paraba la práctica, pero no puedes errar un pase. Si vos errás un pase, perdemos plata toda. No, era los córner, cuando el Pulguita tiraba los córners, si tirabas un córner mal, no, era como... Pero uno en ese momento no entendía el por qué él era así, un hombre que uno salía de su pueblo, donde era con su familia era todo amor, ir a un lugar,
a Uruguay, donde un hombre que uno no conoce, por más que sea el técnico, ¿cómo me va a tratar así? Y en la práctica te trataba, él dice que nos daba una de cal y una de arena. La de cal era, tenemos que tratar de ir, ganar, y la arena era, te errabas un pase y no sé, era mejor no errarlo. Es más, iba a tirar un córner y preferías que lo tirara otro. Totalmente. Nos preparó, nos decía, nos preparó psicológicamente para ir y no participar, sino ir y ganarlo. Mientras nosotros hasta el 20 de diciembre del 2005 estábamos haciendo ruta entrenando kilómetros, y él decía, sufran ahora que tal fecha del 2006 van a venir riéndose, y acá todos los van a venir a saludar. Joaquín, tal cual fue. Fuimos a jugar ese campeonato, salimos campeones, como te dije, el primer partido nos tocó el Inter, la final nos tocó con la Juventus tenía a Andrea Giovinco, Sebastián Giovinco fue el mejor jugador del campeonato, se entregaban 12 copas, de las 12 copas nosotros nos trajimos 11. Qué increíble. 11. Hasta la del jugador más joven del campeonato nos las trajimos, que fui yo. Eso, muy bien. Porque como te dije, a mí me llevaron con 16, iba a cumplir 17 años. El campeonato era sub-20. Y Julio Rivas, antes de llevarme, me dijo, te llevo no porque juegues mejor que Adriano, que era un brasilero, no porque que era categoría 85, no porque juegues mejor que él, pero de todos, sos vos el que más ganas tenés. Y me llevó en el plantel. Adriano viajó. Resulta que 2 días, una semana antes de empezar el campeonato, se podía nada más 2.85, y Adriano era uno de los 85. Y Rivas llevó 3.85. Entonces a uno de los 3.85 tenía que sacar. ¿Y a quién sacó? A Adriano. Y ese lugar lo ocupé yo. Yo jugaba en ese entonces de volante por derecha, carrilero. Ese lugar me quedó a mí y no salí más. Increíble. Era el jugador más joven de ese plantel, fui el jugador más joven del campeonato y salimos campeones. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla haber sido protagonistas inesperados, entre comillas, de aquel torneo. Vos sabés que mientras ibas desarrollando el recuerdo, tanto Francisco como Aleja Contreras te comentan que si bien, y es algo que yo también te he dicho fuera del aire, que si bien sos colombiano y te sentís colombiano, naciste y morirás colombiano, el acento uruguayo-argentino anda por ahí dando vueltas, ¿eh? Es como quien dice, dime con quién anda y se dirá que se te pega. Claro, tal cual. Qué lindo. He ido perdiendo un poco el acento, aprendí a tomar mate, aprendí a hacer asados, ya no me enojan las jodas, las bromas que hacen los argentinos, ¿no? Ya. Claro. Ya me acostumbré, tengo 2 hijos hermosos argentinos. Ya. Exactamente. Pero es como te dije a vos, colombiano a morir, pero es verdad, Argentina, ya casi voy a cumplir 10 años que estoy acá, Joaquín. Increíble. Sí. Increíble. Sí, totalmente. Del 2010 que pisé las tierras argentinas cuando vine a jugar al Almagro. Claro, exactamente, que ya vamos a estar repasando tu etapa en el conjunto allí de José Ingenieros,
Después, bueno, en este equipo en Atlético Juventud de Las Piedras, tenés una anécdota con el Pampa Viallo, ¿no? Pampa Viallo, bueno. Cuando me sacan del pueblito donde yo nací, bueno, ese grupo empresario va a Nacional, se fijan en mí, y yo llego, estaba entrenando con el grupo ese de jugadores que veníamos a jugar ese mundial. Y Julio Rivas me dice, ¿querés entrenar con...? Pregunta, ¿qué ese morocho de dónde salió? Y le dice a este grupo empresario, le dice, no, es uno de los chicos. Me llevan a entrenar a ese plantel, y en ese plantel, ¿quién está? Pero, Juaco, mirá lo que te digo, por eso una de las cosas que le digo a mi hijo, que mire mucho fútbol. ¿Por qué? Porque el Pampa Viallo estaba en ese plantel, compartí vestuario con él, le tiré centros a él, y yo no sabía que Pampa Viallo tenía tanta historia y tanto nombre en Argentina. Exacto. Y me trataba a mí, un chico de 16 años, me trataba como uno más. De hecho, nosotros cuando vivíamos en la casa club del club. Era una mansión que nos había puesto Juventud, y todos los jugadores profesionales iban ahí, se cambiaban ahí, después nos íbamos en el colectivo a entrenar a las canchas, que eran como 2 kilómetros para el campo. Todos los días llegaba el Pampa Viallo en su camioneta al vestuario. Yo estaba ahí porque yo vivía ahí, era uno de los primeros de los chicos que se iba al vestuario. ¿A quién mandaba a llenar el termo de agua? A mí. Pampa Viallo, Fabián Césaro, Contreras, el loco Contreras. Ellos me veían a mí, Richard, y yo iba, pero yo iba por educación, no, iba por educación, porque también fui criado que a los mayores se respeta. Y eso sin querer a ellos les gustaba de mí y me trataban bien, qué sé yo, me preguntaban si necesitaba zapatillas, si necesitaba algo, porque en ese entonces no cobraba yo un sueldo. Vine a cobrar un sueldo después que vine de Italia. Totalmente. Miramos. Con el Pampa Viallo. Y yo en ese entonces no sabía quién era tan así el Pampa Viallo. En el 2005 ya estaba retirándose el Pampa. En ese entonces sufría mucho de las rodillas, por ahí jugaba un partido, dejaba de sin jugar otro, pero era un referente primero como persona y como jugador, pero yo no tenía el conocimiento de quién era el Pampa Viallo. Y hoy en día uno lo ve y dice, para saber que compartí con ese hombre y no es que no lo valoraba, no lo veía como lo veo ahora. Pampa Viallo. Compartí vestuario sí. con Adrián Berbia, con el loco Contreras, no, jugadores que Fabián Césaro, que jugó acá en Rafaela, en Peñarol. Bueno, de hecho, a mí, uno de los jugadores que me regaló un mate y me inicié a tomar mate fue por Fabián Césaro. De tanto que me mandaba a buscar el termo de agua caliente, cuando se fue del club me dijo, tomá, te regalo un mate. Tomá cuando quieras, pero nunca lo regales. Vos tomá, si no te gusta no tomes, pero déjalo ahí, guardalo, acordate de mí. Y yo empecé a tomar mate por Fabián César. Por Fabián César, claro. ¿Cuántas anécdotas, cuántas historias en un vestuario plagado de jugadores, como decías vos? Te quiero sumar alguno, aparte de los Pampa Viallo, de los Rodrigo Mora, que vendría en esa época. Estaba también Gonzalo Porras, estaba Pablo Peirano. Después, bueno, compatriotas tuyos, como por ejemplo Miguel Murillo, Oscar Arce. No te escuché bien. Miguel Murillo, sí. Oscar Arce, Raúl Cuesta también viajó en esa camada, pero Raúl Cuesta no pudo jugar por un tema de lesión. Al toque se lesionó la tibia y peroné, entonces lo volvieron. Pero no, sí, hablando de Pablo Peirano, con Pablo Peirano
él había tenido un pasado por el América y Ajá. y cuando él me vio, se ve que en Colombia tuvo lindo recuerdo. Él tenía una sudadera, le llamamos un jogging, ustedes le dicen, del América de Cali. Y me dice, cuando se iba a ir, me dice, te voy a regalar, yo no soy hincha del América, pero me dice, yo te voy a regalar un regalo que para mí, ustedes los colombianos, Colombia, y me regaló la sudadera con la que él concentraba en el América de Cali. Esos gestos para mí eran Claro. Pablo Petrán, en ese entonces él era el capitán de Juventud de las Piedras. Porras, que había venido de Bellavista o de Danubio, había venido como refuerzo, lo había llevado Julio Rivas. No, jugadores muy conocidos y con mucha chapa en ese entonces. Con mucha chapa. También había un argentino que había jugado en Newell's, Horacio Orsán. Pero eso eran de mi camada, éramos juveniles en ese entonces. Después vamos a ir a esos temas, Horacio Orsán, pero en ese entonces éramos juveniles. Nosotros los veíamos a esos manes como el Pulga, que nosotros le decimos Pulga, Rodrigo Mora, era de mi categoría, era de un año más que yo, pero era de mi camada. Nosotros éramos los juveniles de ahí. Nosotros les hacíamos mandado a esa gente, a los grandes, como se dice, a los capos. Claro, totalmente. Y bueno, ya que mencionábamos estos nombres estos nombres, aparte de Rodrigo Mora, Sebastián Rivas, Miguel Brito, que lo habíamos mencionado anteriormente. Contame alguna anécdota de vestuario, cómo viste después la evolución de Rodrigo en el resto de sus clubes, lo mismo Sebastián. Mirá, Rodrigo Mora yo vivía con él, de hecho dormíamos en el mismo cuarto. Era la persona, así como es ahora, era el Pulga, pero con nosotros introvertido. Capaz que, no sé, estaba vos tranquilo mirando fútbol y él venía y ¡tac! No sé cómo hacía, pero te desenchufaba o te apagaba la luz, te desconectaba el tele, hacía que se fuera la luz. Si estabas al lado de Rodrigo Mora, nunca te ibas a aburrir. Después, Miguel Britos era uno de los más serios, era un chico que a su edad era muy serio para tener 10, 20 años, era muy serio, vos lo veías siempre concentrado en todo, de nosotros era como uno de los referentes, Santiago Foz, Horacio Orsán, era muy calladito. Anécdotas de vestuario, ¿qué te puedo decir? Pero más de vestuario, más de casa. Porque en el vestuario éramos uno, ante esos manes estábamos esperando nomás que nos mandaran a hacer algo porque éramos muy callados, lo escuchábamos, porque escucharlo a esa gente grande hablar era como decir, wow, tengo que aprender. En el vestuario éramos más, íbamos, nos cambiábamos y nos íbamos, o si ellos estaban sentados hablando era más bien escucharlos, pero en la casa la Casa Club éramos un desorden. Vos imaginate que éramos 20 chicos de diferentes culturas a una edad introvertida que terminamos siendo como hermanos. Totalmente. Que hoy en día, que por ahí, por uno tener sus cosas, la relación se ha ido perdiendo, pero cuando nos vemos o cuando nos escribimos, como que ese sentimiento está, yo viví esto con él. De hecho, hace un par de años, yo me fui a ver con Rodrigo Mora a la casa de él, fui con Tupac, mi hijo, y Rodrigo Mora no le dio la casa porque no nos las podíamos traer. Pero lo llenó le hizo traer una bicicleta en el auto. No, le dio todo. Le quería dar una tablet que era su tablet personal con todos sus datos y se la quería dar. Y yo le dije, no, pará, Pulga, eso es tuyo. Porque tu pa la vio y ya la quería. Y dijo, sí, llévatela. Pero después yo la abrí y tenía todas sus fotos. No, pará, eso es tuyo. Claro. Pero eso uno lo genera por momentos como eso. Y por ahí con el Pulga no estamos
todos los días chateando, no nos vemos todos los días, pero cuando a él le pasa algo y uno le escribe, te responde, lo mismo él conmigo, yo con él. Es que la verdad fueron vínculos muy fuertes, vivimos muchas cosas vivimos. Qué bárbaro, cuántas anécdotas que pintan de cuerpo entero a los jugadores con los que estuviste compartiendo vestuario, equipo, allí en Juventud. Hicieron un núcleo duro muy fuerte, muy importante, un vínculo de hermanos prácticamente. Y bueno, haciendo también repaso de estos nombres tan importantes, ¿qué tal fue tu estadía en cuanto a campeonatos? Recordaba que este equipo estaba militando en la segunda división cuando vos llegaste. ¿Cómo fue después el desempeño del equipo temporada tras temporada? Cuando yo llegué, estaban en la segunda categoría, estaban peleando el ascenso. De hecho, yo debuto contra Miramar Misiones. El primer partido me llevan al banco contra Liverpool, pero no juego, me llevo al banco, Julio Rivas. Ya llegué a lo último. De hecho, firmé y jugué porque era un jugador AFA para ellos, libre. Y ese año se pierde la final contra Cerro del ascenso, pero viste que los 4 primeros entran a una liguilla. La liguilla pudimos ascender. Fuimos a jugar allá con Cerro Largo la final y pudimos ascender. Bueno, vamos a jugar el Mundial de Clubes ya para volver y jugar en primera, supuestamente. Vamos a jugar el Mundial de Clubes, quedamos campeones, nos trajimos 11 Copa de 12, como te digo, y Julio Rivas quiere quedarse con ese plantel de todos chicos, porque Julio Rivas, al ser tan motivador y tan trabajador, a él le encantaban los jugadores jóvenes. En cada línea era un jugador de experiencia, pero alrededor jugadores jóvenes, y le obligaba a los jugadores de experiencia que los cagaran a pedo